A ver, seamos claros. El crimen ya no es lo que era. Ha cambiado por completo. Sus motivaciones, sus métodos, su poder no tienen nada que ver con lo que conocíamos. Vamos a meternos de lleno a entender por qué las herramientas de siempre ya no funcionan para combatirlo y, sobre todo, cuáles son las nuevas reglas del juego en esta guerra. Y aquí está el meollo del asunto, la pregunta del millón. ¿Por qué las leyes de ayer simplemente no pueden con el crimen de hoy? De aquí parte todo, y es justo lo que vamos a desentrañar. Bueno, para empezar, tenemos que entender un cambio radical. Y todo, absolutamente todo, tiene que ver con la motivación que hay detrás. Pensemos en el crimen clásico, el que vemos en las películas, ¿no? Movido por pasiones, odio, venganza, algo muy personal, muy visceral. Bueno, ese tipo de crimen sigue existiendo, claro, pero el gran problema de hoy, el que de verdad es una amenaza, es otra cosa. Olvidémonos de lo personal. Esto es un negocio, puro y duro. El objetivo es uno solo, el dinero, el poder económico. Y con eso, por supuesto, viene el poder político. Y cuando digo negocio, no me refiero a una simple pandilla de barrio. Para nada. Estamos hablando de verdaderas empresas transnacionales, súper sofisticadas en su operación. Y fíjense en esto, es como la anatomía de un monstruo moderno. Estas organizaciones no se conforman, siempre quieren más, crecer, expandirse. Se mueven entre países como si nada, como cualquier multinacional. Su método para sobrevivir es clave. Corrompen todo lo que tocan para asegurarse de que nadie los moleste. Usan tecnología de punta, drones, comunicaciones encriptadas y, lo más impactante, no solo participan en mercados ilegales, los crean y los controlan por completo. Hablamos de economías enteras que operan en la sombra. Entonces, ¿qué tenemos? Un enemigo que no es convencional, que es global y que tiene un poder inmenso. La conclusión es lógica. La forma de combatirlo también tiene que ser diferente. Esto es, en esencia, una guerra no convencional. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo se le gana a un enemigo que juega sin reglas? Porque, seamos honestos, las herramientas de siempre, las convencionales, ya quedó claro que no funcionan. Es más, han sido un fracaso total. La respuesta, aunque suene dura y hasta controversial, es bastante directa. Hay que pelear con sus mismas armas. Si ellos usan tecnología de punta, el Estado necesita tenerla también. Si ellos operan sin las ataduras de antes, la ley tiene que poder adaptarse. Necesitamos un cambio de chip, un cambio total. Y ese cambio de chip implica algo muy, muy profundo. Empezar a cuestionar principios legales que por años, por décadas, parecieron sagrados, intocables casi. Hablemos de uno de esos principios, el principio de lesividad. Suena técnico, pero es simple. La idea clásica era que, para que algo fuera un delito, tenía que haber un daño real, concreto. Alguien tenía que salir lastimado o algo tenía que ser dañado. Si no había una víctima clara, un daño que se pudiera ver y tocar, pues no había delito. Pero, ¿cómo se aplica a eso a una organización criminal que está planeando algo a gran escala? ¿Hay que esperar a que actúen y causen el desastre? No es muy eficiente. Por eso surge una nueva idea, una herramienta para adelantarse. El concepto de peligro abstracto. Aquí la lógica se invierte. Se castiga una acción no por el daño que ya causó, sino por el riesgo potencial que representa para la sociedad en general. No se necesita una víctima con nombre y apellido. El simple hecho de crear un peligro ya es el delito. La clave es llegar antes del golpe. Y esto no es tan raro como suena. De hecho, lo vemos en la vida diaria. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad. ¿Por qué es un delito incluso si no se choca con nadie? Porque es un peligro abstracto. Se castiga el riesgo que se crea. Otro ejemplo, la conspiración. Un grupo se junta y planea un robo. Listo, ya es un delito aunque no hayan robado ni un clavo. Se ataca el plan. Y aquí viene lo más poderoso contra el crimen organizado. El simple hecho de formar la organización ya es un crimen. Así como se oye, no hay que esperar a que trafiquen o extorsionen. El solo hecho de que se unan con fines criminales ya permite que la ley actúe. Es una herramienta preventiva brutal. Ahora bien, detenerlos antes de que actúen es una parte de la estrategia, pero para desmantelarlos de verdad, para dar el golpe de gracia, hay que ir a donde más les duele. Si son una empresa que vive por y para el dinero, ¿cuál es su talón de Aquiles?
Pues el dinero es su combustible, su sangre, su todo. Si se les quita la plata, la máquina se para. De repente ya no pueden corromper, ya no pueden comprar armas, ya no pueden expandirse, se quedan sin poder. Ahí, y solo ahí, es cuando se les puede vencer. Y para que veamos la magnitud de esto, miremos estas cifras estimadas para Perú. Uno piensa en crimen organizado y piensa en narcotráfico, ¿cierto? 2.000 millones de dólares. Muchísimo dinero. Pero miremos la minería ilegal. 12.000 millones. 6 veces más. Esto es tremendo y nos enseña dos cosas. Primero, que estas organizaciones son como un virus. Mutan y se van al negocio que dé más plata. Y segundo, que las cantidades que manejan son, bueno, inimaginables. Por eso, el ataque tiene que ser a la billetera. Así que, al final, la lección es esta. La verdadera lucha no es solo meter gente a la cárcel, es una guerra financiera. El objetivo final tiene que ser atacar sus bienes, quitarles cada centavo mal habido y así secar el pozo del que sale todo su poder para operar, para corromper y para expandirse. Y todo esto nos deja flotando una pregunta bien incómoda, la verdad. Para estar más seguros frente a este nuevo tipo de crimen, tenemos que estar dispuestos a sacrificar o al menos a flexibilizar algunas de las garantías legales que siempre consideramos fundamentales. Es un debate complejo, sin duda, y no tiene respuestas sencillas.